Capítulo 1. De la resistencia a Taco Ralo. El comienzo de la violencia. El bombardeo a Buenos Aires. El 16 de junio de 1955, el antiperonismo demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar para frenar el proceso nacional y popular iniciado en la Argentina en 1945. En un desproporcionado intento de asesinar a Perón, una escuadrilla aeronaval bombardeó la Casa Rosada y otros objetivos, dejando el luctuoso saldo de 380 muertos, en su gran mayoría civiles. Este hecho marcó de forma indeleble a muchos jóvenes que poco tiempo después se convertirían en protagonistas de las luchas violentas posteriores a 1955. Enrique Oliva fue testigo cercano de los acontecimientos. Desde su oficina en 25 de mayo 11, entonces edificio del CONICET y hoy de la AFI-EXIDE, observó cómo en su impotencia y sin reparar en riesgos, la gente levantaba sus puños amenazantes al paso de los aviones. Mientras las Fuerzas Armadas leales a Perón resistían el asedio, cientos de trabajadores se concentraban en la CGT para defender a su líder. La mayoría iba con las manos vacías, otros con palos, herramientas de trabajo o algunas armas robadas de apuro de los escaparates de armerías del centro. Uno de esos trabajadores era José Ignacio Rucci. Al mediodía estábamos trabajando cuando escuchamos volar los aviones. Nos subimos en camiones y fuimos hacia Plaza de Mayo. En Paseo Colón y Belgrano los aviones empezaron a disparar sus ametralladoras. Entonces batimos récord de velocidad. En 2 minutos estábamos en Constitución. A partir de entonces me enrolé en la resistencia. Susana Ratti recuerda que aquella jornada la marcaría para siempre. Ese día, al venir del colegio, vi 2 aviones tirotearse arriba mío. En la plaza mataron al general Vergara Russo, que era papá de un chico amigo mío. Fue un impacto enorme a la edad que nosotros teníamos. Muy joven en esa época, Jorge Gaguero dice: tomé conciencia de que mi peronización comenzó con el bombardeo del 16 de junio. Vi a los aviones tirando bombas y derrumbando inquilinatos en Pueyrredón y Las Heras, bombardeando la residencia presidencial. Ese fue el primer hito. Otro que quedaría marcado a fuego sería José Luis Nel, cuya madre resultó herida en una pierna mientras se encontraba en la Plaza de Mayo ayudando a los heridos. Enver El Kadri, quien se convertiría en dirigente de las Fuerzas Armadas Peronistas FAP, reflexionaría varios años después. La Marina bombardeó la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo el 16 de junio. Después hubo otros intentos, hubo bombas en concentraciones en la Plaza de Mayo. Todo eso nosotros lo íbamos viviendo muy directamente, se nos iba metiendo adentro nuestro. Después de sufrir esa violencia, comenzamos naturalmente a oponer resistencia a ese terrorismo de Estado. Walsh, Mújica y el golpe. Rodolfo Walsh había tenido en 1945 un paso fugaz por la Alianza Libertadora Nacionalista, ALN, de la que se separó cuando este grupo se identificó con el peronismo y a partir de allí adhirió al nacionalismo no peronista. Su hermano, el aviador y capitán de fragata Carlos Walsh, fue un activo golpista. Quizás por influencia de este y por su formación universitaria, la mayoría de los estudiantes eran antiperonistas en esa época, Walsh se ubicó en la vereda contraria a la del peronismo. En 1956, Walsh publicó en la revista Leoplan una crónica sobre un acto en Saavedra, provincia de Buenos Aires, en el que se homenajeó a 3 aviadores navales derribados por las fuerzas leales a Perón. Uno de los muertos, el capitán Estevaris, era el mejor amigo de su hermano Carlos. Por motivos accidentales, la atención del país en aquellos momentos y los comentarios posteriores se centraron particularmente en la lucha desarrollada en Córdoba, sin duda heroica, y en la espectacular y decisiva intervención de la flota de mar. En el emocionante acto realizado en Saavedra el pasado 18 de septiembre, junto al monolito evocativo estaba también el contraalmirante Arturo Rial, hombre clave en la preparación del movimiento de septiembre y jefe
del Comando Revolucionario del Sur. Aviador naval, él mismo, a sus órdenes directas habían combatido los pilotos inmolados. En sentido similar, el padre Mujica recordaba en la revista Cuestionario en 1973. En el barrio norte se echaron a vuelo las campanas y yo participé del júbilo orgiástico de la oligarquía por la caída de Perón. Una noche fui al conventillo como de costumbre, vi escrito con tiza y en letras bien grandes: sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos. Cuando salí a la calle, aspiré en el barrio la tristeza. La gente humilde estaba de duelo por la caída de Perón, y si la gente humilde estaba de duelo, entonces yo estaba descolocado, yo estaba en la vereda de enfrente. Los relatos de Rodolfo Walsh y el padre Carlos Mujica expresan la parábola de muchos jóvenes intelectuales que en 1955 acompañaron a la Revolución Libertadora y luego, defraudados, entregaron su vida por la causa peronista. Los resistentes y las directivas del general. El 21 de septiembre de 1955 asumió el mando del país Eduardo Lonardi. Su consigna de gobierno fue ni vencedores ni vencidos, pero al poco tiempo la farsa quedó al descubierto. Sobre el pueblo peronista se desató una violenta represión por parte de las Fuerzas Armadas y los comandos civiles que torturaban en dependencias del Congreso de la Nación. El marco jurídico para esta ofensiva fue el tristemente célebre Decreto 4161, que prohibía la utilización de símbolos que hicieran referencia al régimen depuesto. En oposición al régimen de la autoproclamada Revolución Libertadora, fueron brotando a lo largo y ancho del país acciones espontáneas y grupos de militantes dispuestos a enfrentar a la dictadura, los que dieron origen a los primeros comandos de la resistencia. Pancho Gaitán había crecido en un hogar obrero y en 1955 trabajaba en la fábrica IAME de Córdoba. Cuando yo volví a la fábrica el 23 de septiembre, charlamos muchísimo con mi compañero de trabajo. Me tiró la lengua 3 días seguidos. Nuestra conclusión era: si nos echaron por la fuerza, hay que volver por la fuerza. Al tercer día me preguntó si quería participar. Ahí entendí que ya desde el primer intento de golpe en junio, los compañeros militantes sindicales habían empezado a armar la resistencia en la fábrica. Poco tiempo después, Lonardi fue desplazado por Pedro Eugenio Aramburu, expresión de la línea dura de los golpistas. En paralelo, la resistencia peronista seguía creciendo. De la suma de acciones individuales se pasaba a incipientes niveles de organicidad, en estrecha articulación con un sindicalismo combativo. Estos núcleos militantes, que se organizaban en forma improvisada, tenían necesidad de ponerse en contacto con Perón. Enrique Oliva, que integraba el Comando Coronel Perón, fue el encargado de gestionar el contacto a través de la senadora chilena María de la Cruz. El operativo tenía sus riesgos. Se realizó en el mayor secreto entre pocos compañeros. Visité a la señora de la Cruz en Chile y, superando lógicas desconfianzas iniciales, pues de entrada negó estar en relación epistolar con Perón, al fin ella misma ofreció una salida. A principios de enero de 1956, el gerente de LAN Chile, un señor Rojas, me citó a sus oficinas en la Galería Pacífico y me entregó un gran sobre de parte de María de la Cruz. La correspondencia contenía 5 hojas escritas a máquina y firmadas por el general Perón, arriba y abajo de cada una de sus páginas. La carátula llevaba como título: Movimiento Peronista, Directivas Generales para todos los peronistas, ejemplar número 1. El sobre tenía también 4 cartas manuscritas de una hoja cada una, dirigida a los trabajadores argentinos, al compañero que está al frente de la CGT, a la juventud peronista y a las mujeres peronistas. Perón iniciaba el escrito con una definición: el justicialismo es una revolución social. Hemos cometido el error de creer que una revolución social podría realizarse incruentamente. La reacción nos ha demostrado que estábamos equivocados y hemos pagado un caro precio por nuestro humanitarismo. En ese marco señalaba la tarea primordial de todo peronista:
luchar contra la dictadura mediante la resistencia pasiva hasta que se debilite y nuestras fuerzas puedan tomar el poder. Es menester no dar tregua a la tiranía. El trabajo a desgano, el bajo rendimiento, el sabotaje, la huelga, el paro, el desorden, la lucha activa por todos los medios y en todo lugar debe ser la regla. Sin esta preparación, la revolución social no será posible a corto plazo, porque la tiranía solo caerá por este medio. Llamaba a la resistencia civil, concebida como una suma de acciones colectivas e individuales que involucraban al conjunto del pueblo en su lucha contra la tiranía. Al designar a John William Cook como su delegado personal, Perón dio impulso a su estrategia insurreccional en detrimento de los sectores que creían que un golpe de coroneles era la forma más práctica de retornar al gobierno. Por entonces pululaban los militares vendegolpes, entre los que se mezclaban los que fracasaban en el intento y los infiltrados de los servicios de inteligencia que buscaban desarticular la resistencia. El levantamiento militar más importante de la resistencia fue el encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, en junio de 1956. Valle fue ejecutado por orden de Aramburu. En la misma jornada se produjeron los fusilamientos de José León Suárez. En homenaje al general Valle, un grupo de compañeros que habían elegido la esquina de Corrientes y Esmeralda como punto de encuentro y agitación política formaron el Comando Valle. El grupo se reunía en la casa de Susana, hija del fusilado general, y estaba integrado, entre otros, por Jorge Rulli, Pocho Riarte, Émbar El Cadri, el Gordo Cerdeira y Héctor Spina. Entre corridas y pintadas, la cada vez menos dispersa resistencia iba ganando en niveles de organización. El sindicalismo de la resistencia. Cuando en septiembre de 1955 los militares tomaron el gobierno, no tardaron en avanzar sobre las organizaciones gremiales. Muchos dirigentes fueron encarcelados y varios sindicatos sufrieron el asalto de comandos civiles. Poco tiempo después, los militares designarían un interventor al frente de la CGT, el general Patrón Laplacet. Con el encarcelamiento de varios dirigentes sindicales, una nueva generación de cuadros ocupó el lugar vacío. La resistencia en las comisiones de base permitió la recuperación de los sindicatos y el surgimiento de nuevos dirigentes nacidos de esas luchas. A esta camada pertenecían el metalúrgico Augusto Timoteo Bandor y el textil Juan Carlos Laolaberry. Entre los hitos de esta tumultuosa segunda mitad de la década del 50 se encuentra la huelga metalúrgica de noviembre de 1956. La medida de fuerza duró 45 días. A mediados de diciembre, pese a las detenciones y los despidos, los militares no pudieron ahogar el paro metalúrgico. El peronismo proscripto. El pacto Perón-Frondizi. Como veremos, a lo largo de los 18 años de exilio, Perón articuló acciones desde los distintos frentes y sectores del movimiento: el sindicalismo organizado, la dirigencia de las ramas política y femenina, los sectores aliados del empresariado, los militares conspiradores y los grupos de acción directa. Todos formaban parte del dispositivo de lucha, conducido por Perón, quien recibía y alentaba a todos, y, lógicamente, cada grupo consideraba que la parte más importante de la lucha era la propia. Esto generaba rivalidades y conflictos entre ellos y a veces con el propio Perón. Hacia 1958, los militares en el gobierno ensayaron una restringida apertura electoral. Se votaría presidente, pero con el peronismo proscrito. Perón dejó de lado la táctica del voto en blanco y decidió participar de las elecciones apoyando a Arturo Frondizi. A instancias de John William Cook y Rogelio J. Frigerio se selló el pacto Perón-Frondizi. Las 62 organizaciones se plegaron a la estrategia de Perón y traccionaron votos a favor de Frondizi. Sin embargo, muchos militantes de los círculos de la resistencia recibieron con disgusto las nuevas directivas del general, como lo cuenta Jorge Rulli. La gente, en las elecciones, estaba con el voto en blanco y nosotros también. Nosotros rompimos con el gordo Cook porque no estábamos de acuerdo con el pacto con Frondizi.
El 23 de febrero de 1958, Frondizi triunfó gracias al acompañamiento del voto peronista. Comenzaba una nueva etapa. Crónica de una traición. Segunda etapa de la resistencia peronista. Mire, Framini, todos los pactos políticos se firman de mala fe. Este señor Frondizi firmó un pacto con nosotros y otro con Aramburu. Tenga la plena seguridad de que este no va a cumplir ni con uno ni con otro. Palabras de Perón a Andrés Framini. Frondizi asumió y puso en vigencia un decreto ley que facultaba a las universidades privadas a expedir títulos profesionales habilitantes. La mayoría de estas nuevas universidades era católica. La medida generó la reacción de estudiantes universitarios y secundarios, quienes se movilizaron en apoyo a la educación estatal laica, desafiando al gobierno radical y a la Iglesia. Arnaldo Goniaga venía de una familia peronista porteña. Al igual que para muchos otros jóvenes de la época, la laica o libre representó la puerta de entrada a la militancia. Mis primeras acciones en Buenos Aires, cortar los troles, desinflar las gomas de los colectivos, las hago en el conflicto laica-libre con la laica. Todavía tenía muy presente el conflicto entre la Iglesia y Perón. El cumplimiento de algunos de los acuerdos pactados le valió a Frondizi una aceitada relación con el sindicalismo peronista. La devolución del control de las obras sociales a los sindicatos, la ley de asociaciones profesionales y la ley de amnistía fueron bien recibidas por la dirigencia sindical. Sin embargo, con los acuerdos petroleros por la orden de repudio enviada por Perón, los sindicalistas salieron al cruce del gobierno radical. Frondizi declaró el estado de sitio, militarizó los yacimientos petrolíferos, encarceló a los dirigentes sindicales. En materia económica, lanzó el Plan de Estabilización, uno de los primeros y típicos planes propuestos por el FMI, condición previa para un crédito destinado a sanear la crisis de balanza de pagos. La toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Frondizi decidió la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre, que fue adjudicada a la CAP, Corporación Argentina de Productores de Carne, una empresa manejada por la oligarquía vacuna local. Ante la iniciativa gubernamental, los trabajadores decidieron en asamblea declararse en huelga y tomar las instalaciones. En la madrugada del 17 de enero de 1959, 1.500 efectivos de distintas fuerzas irrumpieron en el frigorífico. Si bien la represión logró su objetivo, el combate terminó por extenderse a todo el barrio de Mataderos. Vecinos y trabajadores armaron barricadas, incendiaron colectivos, voltearon camiones, sembraron las calles con clavos Miguelito y levantaron el empedrado. El padre de José Pepe Ledesma trabajaba en el frigorífico. Los primeros pasos de Pepe en la militancia fueron durante el conflicto en la planta, ayudando junto con sus primos a los huelguistas. El diputado Melón y los hermanos Riarte estuvieron ahí, también los fundadores del Comando de Organización, el grupo de Brito Lima, rememora Ledesma. En el libro Diálogos en el exilio, Enver el Kadri recupera un episodio de aquellos combates callejeros. En la anécdota marca la diferencia de la violencia de esos años de resistencia con la que vendría después, en la etapa militarista de las orgas, cuando la recuperación de un arma implicaba muchas veces la ejecución de un policía. En medio de una insurrección urbana, como fue la de enero del 59 en el barrio de Mataderos, un grupo desarma a un policía. El policía lo sigue rogándole que le devuelvan su pistola porque si no la va a tener que pagar y diciendo que es pobre, que tiene hijos, toda una historia, y 20 cuadras después el grupo se apiada del policía y le devuelve la pistola. Nuestra violencia era una violencia dentro de ciertos marcos porque teníamos la marca de lo popular. La protesta concluyó con 264 obreros y activistas encarcelados, entre los cuales se encontraba la dirección sindical del frigorífico. El triunvirato de la JP. Para tratar de dar cohesión,
a la dispersa militancia juvenil, en 1959 se conformó el Triunvirato de la Juventud Peronista, con grupos asentados en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Héctor Espina, quien participó de su organización, nos relata: fuimos llegando al convencimiento de la necesidad de una organización que nos comprendiera a todos los que nos manifestábamos como grupos de juventud peronista, que eran muchos. Comenzamos a reunirnos y allá por el 59 se constituye la mesa ejecutiva de la Juventud Peronista de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Del proceso de organización participaron militantes como Tito Bevilacqua, Beatriz Fortunato, Néstor Kaufmann y Pocho Rearte. Del espacio surgió el periódico Trinchera, cuyo primer ejemplar se imprimió en una rota print en el salón del fondo del viejo sindicato de farmacia. El triunvirato de la JP quedó conformado por Héctor Espina, Jorge Rulli y Envar El Cadri. En ese entonces el dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Bandor puso a disposición de Cacho El Cadri un vehículo para organizar la JP en todo el país. Como no manejaba, Bandor le designó 2 choferes para que lo acompañaran, Juan de Estéfano y Herminio Iglesias. Ecos de la Revolución Cubana. En enero de 1959, el movimiento 26 de julio ingresó triunfante en La Habana. En la primera etapa, el rumbo del gobierno cubano era incierto. Su líder, Fidel Castro, había recibido el apoyo de los Estados Unidos e incluso viajó a reunirse con el vicepresidente Richard Nixon. A los pocos días, Fidel visitó Buenos Aires. Fue recibido por Frondizi y los liberales, que lo festejaron como un gran demócrata. La prensa liberal comparaba al dictador cubano Fulgencio Batista con Perón y a Fidel y su movimiento con la Revolución Libertadora. Completando su visita a la Argentina, dio un discurso desde el balcón del diario Crítica. Los muchachos de la JP de Corrientes y Esmeralda acudieron al acto para abuchearlo, tirarle huevos y enfrentarse con los de la Juventud Socialista. Algunos años después, muchos de ellos recibirían instrucción militar en Cuba. Ernesto Sábato le escribe una carta a su admirado Guevara, donde le cuenta que la Revolución Cubana fue saludada por la oligarquía local, viendo en ella el equivalente de la Libertadora de 1955. Guevara le responde a Sábato, explicándole que la Libertadora y la Revolución Cubana no eran comparables. No podíamos ser la Libertadora porque no éramos parte de un ejército plutocrático, sino que éramos un nuevo ejército popular, levantado en armas para destruir al viejo. No podíamos ser Libertadora porque nuestra bandera de combate no era una vaca, sino en todo caso un alambre de cerca latifundaria destrozado por un tractor. No podíamos ser Libertadora porque nuestras sirvientas lloraban de alegría el día en que Batista se fue de La Habana. Las primeras acciones armadas de la resistencia. La traición frondicista, el rumbo económico y la política represiva del gobierno determinaron un crecimiento de la lucha popular en el país. En octubre de 1959, un grupo de militantes instaló un campamento guerrillero en el Cerro Cochuna, provincia de Tucumán. Los jóvenes, que llevaban brazaletes con la sigla MPL, Movimiento Peronista de Liberación, habían recibido adiestramiento militar de la mano del anarquista español Abraham Guillén. Eran los uturuncos, hombres tigre en quechua. Este grupo del noroeste del país representaba la primera experiencia militar de la resistencia cuya jefatura no estaba en manos de militares peronistas. Un año después, el general Iñiguez intentó llevar adelante un alzamiento militar desde Rosario y Tartagal sin éxito. El campamento en la zona de Cochuna terminó acorralado por gendarmería y el grupo tuvo que desconcentrarse, pero hacia fines del mismo año realizarían un segundo operativo, esta vez en la provincia de Santiago del Estero, al mando de Félix Serravalle, mejor conocido como Comandante Puma. Los uturuncos asaltaron una dependencia policial en la fiesta de Navidad. La operación fue exitosa, ya que lograron reducir a los oficiales y hacerse con el armamento del lugar, pero el grupo fue cercado y desarticulado por la policía. El líder
Serravalle fue capturado cuando intentaba acercarse a sus compañeros presos. El grupo de 19 hombres de Uturuncos estaba compuesto por santiagueños y tucumanos. Se recuerda a Genaro Carvajal, Manuel Mena, Juan Carlos Díaz, Edgar Elías, Enrique Macías, Roberto Chaud, Víctor Cárdenas y Luis Uriondo. Por otra parte, en territorio bonaerense, los jóvenes militantes de la JP empezaban a subir la apuesta de sus operaciones. En febrero de 1961, un grupo decide asaltar un puesto de la aeronáutica en Ezeiza. El hecho es considerado la primera acción de guerrilla urbana. Jorge Rulli explica el pasaje de acciones de agitación y sabotaje al robo de armas. Hay un acontecimiento que nos impacta a todos: la muerte de un muchacho de apellido Mendoza. Él cayó de una ventana alta de la jefatura de policía. Su cuerpo estaba todo quemado y desnudo. Se supone que se tiró porque lo estaban torturando. Cuando lo enterramos, habló Norma Kennedy, que era particularmente dotada para encender los espíritus. Lanzó una proclama incendiaria, jurando venganza. Los que estábamos nos fuimos a tomar una cerveza a un boliche. Éramos el Pocho Rearte, Tuli Ferrari y el Petizo Espina. Ahí surge la decisión de armarnos para empezar a justiciar a los asesinos. De ahí va a surgir la necesidad de robar armas. Por eso asaltamos el destacamento. El grupo operativo estaba integrado por Émbar El Cadri, Jorge Rulli, Pocho Rearte, Juan Carlos Tambacio Martínez, Felipe Vallese y Héctor Spina. Los muchachos salieron del sindicato de farmacia portando en sus brazos un brazalete con la sigla EPL, Ejército Peronista de Liberación. A pesar de las desfavorables condiciones climáticas y la nula logística con la que contaban, la operación fue un éxito. Los militantes lograron robar armamento y huir en la lluviosa noche. Para Héctor Spina representó un antes y un después. Estábamos dejando la tarea del agitador de colocar caños, de realizar algún tipo de sabotaje y pensábamos más en una lucha de carácter armado, con las limitaciones de nuestra poca experiencia. Tiempo después, Jorge Rulli cayó preso y desde el penal de Magdalena presenció el conflicto entre los militares de los bandos azul y colorado. Desde su calabozo pudo ver el paso de las tropas y recuerda: yo, que había proyectado vencer al ejército argentino con un ejército popular, ese día tuve una experiencia oceánica. Empezaron a pasar los tanques durante toda la tarde y siguieron durante toda la noche. Veíamos las luces una atrás de otra. Nunca habíamos imaginado semejante poder. A la misma reflexión de Rulli llegarán tardíamente las organizaciones armadas después del 76, cuando fracasan en su intento de crear un poder militar semejante al de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Frondizi respondió con el Plan Conintes. La medida habilitaba a las Fuerzas Armadas para reprimir las huelgas y protestas obreras y permitía poner a disposición de tribunales militares a los militantes detenidos. Cacho El Cadri define el perfil de los presos del Conintes. Éramos unos 1000 y pico, pero es imprescindible señalar una característica de esa resistencia. El 99% de los detenidos eran trabajadores. Los estudiantes universitarios éramos 6 o 7. A diferencia de lo que ocurrió después en el periodo 68-73, que también estuve preso, y el grueso de los detenidos eran jóvenes universitarios. Esto también marca una diferencia con lo que fue la resistencia. Para las elecciones de 1962, en una maniobra audaz, Perón decidió presentarse como candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, acompañando al gremialista Andrés Framini en la boleta. Su candidatura fue vetada y en su lugar se presentó la fórmula Andrés Framini-Marcos Anglada, que resultó victoriosa con más de 1.700.000 votos. Frondizi anuló los comicios y ordenó la intervención de la provincia, pero para los militares se había cumplido un ciclo. El 29 de marzo de ese año tuvo que abandonar el poder. En su lugar asumió la presidencia José María Guido. Un baño de mística. El robo del sable de San Martín.
Es en este contexto que un grupo de militantes de la JP decide robar el sable corvo del general San Martín para dar una inyección de mística al movimiento. El robo formaba parte de un plan más ambicioso que incluía el envío del sable a Perón, un desembarco simbólico en las Islas Malvinas y la recuperación de las banderas capturadas por Francia en la batalla de la Vuelta de Obligado de un museo parisino. Los jóvenes peronistas lograron robar con éxito el tesoro custodiado por aquel entonces en el Museo Histórico Nacional de Parque Lezama, pero la feroz persecución desatada por el gobierno de Guido los obligó a devolver el sable para poner fin a la represión. A pesar de la devolución forzada para uno de los protagonistas de la gesta, Osvaldo Agosto, el balance había sido positivo. Nuestro objetivo era dárselo a Perón. La devolución fue una frustración, pero lo que buscábamos en parte se consiguió porque armamos un lío bárbaro. El nacionalismo, Tacuara y el culto al coraje. Los antecedentes históricos de Tacuara se remontan a la fascista Legión Cívica del 30, que luego nutrió de cuadros en 1944 a la ALN. Su principal inspirador fue el fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, quien diría en el discurso fundacional: ¿Quién ha dicho que la suprema jerarquía de todos los valores morales reside en la amabilidad? ¿Quién ha dicho que cuando insultan nuestros sentimientos antes de reaccionar como hombres estamos obligados a ser amables? No hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y pistolas cuando se ofende a la justicia o a la patria. Según el investigador Rubén Furman, la sede de la Alianza parecía la antesala de un hospital. El que no lucía un parche en la ceja tenía el brazo entabillado y moretones en la cara o los brazos. Todos contaban a los gritos historias de combates épicos contra los bolches. No era cuestión de doctrina, la doctrina se dejaba para los jefes y los periódicos. La vida cotidiana se nutría del relato de esos combates. Sus miembros se juramentaban en la sala de las banderas tomadas a los ingleses en la Reconquista, ubicada detrás de la Virgen del Rosario en la iglesia de Santo Domingo, y después de 1945 frente a la tumba de Darwin Passaponti, el primer mártir del peronismo, que fue baleado desde el diario Crítica el 17 de octubre de 1945. Pepe Ledesma recuerda: en el secundario era un juramentado de Tacuara ante la tumba de Passaponti. El programa de la ALN tenía planteos que hoy podemos calificar como muy progresistas. Proponían dividir los latifundios en parcelas pequeñas para que quienes trabajan la tierra pudieran poseerla, limitar la propiedad privada teniendo en cuenta los intereses superiores de la nación, la creación de una magistratura especial del trabajo para defender los derechos de los trabajadores. Se manifestaban contra el imperialismo yanqui y el inglés. Crearon la consigna patria sí, colonia no. Claro que no faltaba la lamentable frase haga patria, mate un judío. De sus filas participaron muchos jóvenes que luego tendrían roles importantes en los 70. Entre otros pasaron brevemente por la ALN Rodolfo Walsh, Jorge Ricardo Massetti, Alicia Eguren, Manuel Gaguero, Oscar Videgain, José Luis de Imas, los hermanos Francisco René y Oscar Asdrúbal, Santucho, hermanos mayores del fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, Sebastián Borro, Dalmiro Sáenz y Rogelio García Lupo. Tacuara y sus desprendimientos. La agrupación nacionalista Tacuara nace a fines de 1957. En sus inicios la mayoría de sus integrantes eran jóvenes de clase media y alta que militaban en la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios. Luego se fueron acercando jóvenes de origen obrero y peronista que le cambiaron el inicial perfil elitista. El jefe político de Tacuara era Alberto Ezcurra Uriburu, católico, antiliberal, rosista e hispánico. Su segundo y vocero del grupo era Joe Baxter.
Si bien la mayoría de sus militantes era de capital, en su momento de mayor auge surgieron comandos o grupos por muchos puntos del país. En el conflicto de la laica o libre, Tacuara batió armas del lado de la libre. Profesaban un antisionismo que intentaba diferenciarse del antisemitismo. La mezcla de revisionismo histórico, antiliberalismo y acción directa era un imán que atrajo a muchos jóvenes transgresores de la época, que años después irían a nutrir organizaciones armadas de distintas ideologías. Guillermo Capadoro, jefe de la JP de San Nicolás en los 70, recuerda su paso por Tacuara junto a Carlos Al, quien llegó a ser un alto jefe del ERP. Tendríamos 13 o 14 años. Carlos Al y yo formábamos parte de la Juventud de Acción Católica, JAC, y casi como primera travesura juvenil, en un altillo de la casa de Carlos, aprendíamos a construir bombas Molotov y caños. Decíamos que las usaríamos para ponerlas cerca de las sinagogas, con el propósito de advertir sobre el peligro que representaba el sionismo. El caso más paradigmático era el de Joe Baxter, quien tras sus inicios como segundo jefe de Tacuara, rompió creando el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara, MNRT. Visitó a Perón en Madrid, viajó a Argelia y Vietnam, ayudó a fundar Tupamaros en el Uruguay, recibió instrucción en China, visitó Cuba y en el 68 participó del Mayo francés. En el 70 ingresó al ERP, estuvo en el Chile de Allende, volvió a la Argentina y rompió con el ERP, fundando el ERP Fracción Roja. Falleció el 11 de julio de 1973 en un accidente de avión en Orly, Francia. Tacuara tuvo varios desprendimientos, el primero en 1960, del sacerdote Mainviele, que fundó la Guardia Restauradora Nacionalista, organización ultracatólica cuyo lema fue Dios, Patria y Hogar. Al año siguiente, otro grupo liderado por Dardo Cabo se escindió de Tacuara para formar el movimiento Nueva Argentina. Sus integrantes se identificaban con un peronismo más de derecha y posteriormente conformarían el grupo Cóndor. Finalmente, en 1963, Joe Baxter, Alfredo Osorio, José Luis Nel, Jorge Cafati, Amílcar Fidanza, Antonio Nelson Latorre y otros crearon el citado MNRT, con definiciones políticas cercanas al peronismo de izquierda. El asalto al policlínico bancario. En agosto de 1963, el grupo MNRT asaltó el policlínico bancario, llevándose $100.000 de la época. El plan incluía el objetivo de secuestrar un avión, ocupar las Malvinas y hacer que Perón llegase al país por esa vía. Recién varios meses después, la policía descubrió que los autores no eran ladrones comunes, sino miembros del MNR Tacuara. La lista de detenidos publicada en el vespertino La Razón fue la siguiente: Jorge Cafati, Lorenzo Pose, Gustavo Pose, Tomislav Ribaric, Horacio Rossi, Mario Duaigí, Alfredo Osorio, Osvaldo Banzini, Damaso Fernández, Luis Arian, Nelson Latorre, Adolfo Infante, Alberto Pascual Furpas, Horacio Bonfatti, José Luis Nel, Luis Barbieri, Carlos Fuentes y Eduardo Álvarez. Los prófugos eran Federico Russo, Amílcar Fidanza, Horacio Iglesias, Alfredo Roca, Ricardo Viera, Rubén Rodríguez, Luis Alfredo Saratini, Jorge Cataldo, Carlos Arbelos, José Joe Baxter y Juan Carlos Brid. Oscar Pato Balestieri recuerda que su grupo universitario, FANDEP, tenía prevista una actividad con la participación de Joe Baxter. Habíamos pegado unos carteles de confluencia con Tacuara y teníamos programado un acto en Filosofía y Letras, cuando 2 o 3 días antes saltaron en los medios los autores del asalto al policlínico bancario. Tuvimos que correr a arrancar nuestros propios carteles. Algunos de los miembros del grupo del policlínico continuaron su militancia en otras organizaciones. Cafati, Cataldo, Rodríguez y Arbelos fueron cofundadores de la FAP. Cafanti, además, sería uno de los líderes del sector denominado los Iluminados.
Antonio Nelson Latorre, el pelado Diego, reaparecerá en Montoneros. Viera se integró al ERP. Saratini pasó a la ultraderecha. Por su parte, José Luis Nel, que logró escapar de tribunales, huyó a Montevideo con la ayuda de Cacho el Cadri y se vinculó a Tupamaros. Modelo cubano y peronismo revolucionario. En ese momento, para los militantes de la resistencia existían dos modelos de lucha, el argelino y el cubano. El primero había inspirado a las camadas iniciales de resistentes, pero a partir del 59-60 las ideas provenientes de La Habana comenzaron a extenderse. Conceptos como vanguardia, foquismo y guerra popular empezaron a hacerse frecuentes a partir de los cursos de instrucción político-militar que cuadros locales recibían en la isla caribeña. El foquismo es una teoría inspirada por el Che Guevara y desarrollada por Regis Debray en su libro Revolución en la Revolución. La idea principal consiste en que no es necesario esperar a que se den todas las condiciones para la revolución, ya que un pequeño grupo de hombres armados que inicie acciones de guerrilla en una zona rural podría lograr que la revolución se expandiera. La propia experiencia del Che en Bolivia, que terminó con su muerte, fue la comprobación fáctica del desacierto de esta teoría. En este contexto, Jorge Massetti, fundador junto con Rodolfo Walsh de la agencia de noticias Prensa Latina en Cuba y luego conocido como Comandante Segundo, proyectó con el Che la instalación de un foco guerrillero en la localidad salteña de Orán. El ejército guerrillero del pueblo estaba compuesto por unos 20 efectivos, la mayoría argentinos y algunos cubanos experimentados. En el monte se produjo un hecho que fue conocido muchos años después a través del relato de Héctor Jouvet. Se trata del juicio y fusilamiento por orden de Massetti de los guerrilleros Adolfo Rothblatt, alias Pupi, y Bernardo Groswald. Según el relato de Jouvet, la causa del fusilamiento fue que los dos jóvenes estaban quebrados y con síntomas de enajenamiento. En 2004, esta confesión dio origen a un profundo debate en la revista cordobesa Intemperie, iniciado por el filósofo y poeta Oscar del Barco, quien había sido parte del apoyo político urbano del EGP. El trabajo es una de las más sinceras e importantes autocríticas del rol de la guerrilla durante los 70. Mientras tanto, en Buenos Aires, un grupo liderado por el vasco Bengoechea preparaba en silencio la columna de las Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional. El objetivo de este agrupamiento era subir al monte tucumano y abrir un frente que aliviara la presión sobre el EGP de Massetti. La experiencia guevarista fracasó. El EGP fue desarticulado sin presentar combate. Sus miembros resultaron muertos o detenidos. Se presume que Massetti se extravió en la selva. El grupo de Bengoechea nunca llegó a operar, ya que una explosión en un departamento de la calle Posadas terminó con su vida y dio lugar a la detención de Amanda Peralta y David Ramos. Con el método cubano llegaron también las ideas marxistas. Eso se veía reflejado en los cuadros militantes que regresaban de la isla, tras haber recibido adiestramiento militar y formación política. Así, la influencia cubana y su cruce con el peronismo dieron origen a una corriente revolucionaria que se materializó en el Movimiento Revolucionario Peronista, MRP. Entre sus referentes se encontraba Pancho Gaitán, quien había viajado a Cuba de la mano de John William Cook y Alicia Eguren. Estuvo 4 meses en 1962 y durante su estadía se produjo una fuerte discusión con ellos. La mayoría de los compañeros éramos peronistas, había toda la gama en ese grupo, desde la izquierda hasta la derecha, eran todos compañeros militantes y de acción. Los habían elegido por eso, no por cuestiones ideológicas. Un grupo numeroso entramos en contradicción con Cook y con Alicia, porque la propuesta de ellos era el foco en base a estructurar el partido desde la sierra. Ellos decían, los peronistas tenemos que dejar nuestro partido e irnos a la sierra, como lo hizo el 26 de julio, a armar el partido. Nosotros decíamos, queremos hacer la revolución, pero desde el peronismo. Nosotros somos el partido mayoritario, venimos de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires y en muchos distritos del país. ¿Cómo vamos a dejar el peronismo para armar un partido desde la sierra? Entonces entramos en contradicción y rompimos el principio de acuerdo político. Gaitán relata que
luego de esta ruptura, a instancia de Héctor El Pájaro Villalón, delegado del general Perón en Cuba, su grupo consiguió una reunión con el líder exiliado. El viejo nos deslumbró. Realmente superó todas nuestras expectativas. Conocimos un Perón autocrítico, un Perón que nos contó cómo fue el golpe del 55 tal como yo, que había sido testigo directo, podía corroborar. Nos dijo: podría haberme quedado si quería, tenía fuerza suficiente, pero no quise porque se quedaba Perón, pero no el peronismo. De regreso al país, Pancho Gaitán y sus compañeros fundaron el MRP con la idea de que la lucha armada era el único camino válido para el retorno de Perón. La discusión alrededor del foquismo era una característica de la época. Para Jorge Rulli, el principal equívoco radicaba en la distancia entre el mito de la Revolución cubana y la realidad. En ese sentido, Rulli recuerda: los núcleos que produjeron la Revolución cubana tuvieron inserción en los partidos populares preexistentes. Los principales líderes lucharon y murieron en las ciudades antes del triunfo. El rol de la guerrilla rural había sido bastante menor al que se relataba. El núcleo guerrillero jamás podría haber sobrevivido sin las redes del movimiento 26 de julio en las ciudades. En el mismo sentido, el intelectual y militante montonero Juan Gelman expresaría: era el error enorme de suponer que la revolución cubana había sido solamente Fidel Castro y Sierra Maestra. Es cierto, pero también fueron las luchas populares en las ciudades. Se quiso creer y ver a la revolución cubana como no era, creencia a la que ayudaron los propios cubanos en su momento. Otro elemento fue el librito de Regis Debray, esa especie de recetario de la revolución. Decía: el objetivo es el foco, a partir del cual comienza la chispa que incendia la pradera, y eso no pudo ni puede considerarse como un pensamiento político, sino como un pensamiento metafísico. Bandorismo, operativo retorno y elecciones en Mendoza. En esta segunda etapa de la resistencia peronista se delinearon dos tendencias en el movimiento obrero. Por un lado, el sector bandorista, que hizo del lema "pegar para negociar" una forma de ejercicio del poder sindical. Por el otro, el sector combativo más inclinado a la confrontación con los gobiernos de turno. Cuando Perón intentó regresar al país en 1964, se recostó sobre la estructura sindical hegemonizada por el bandorismo. El llamado Operativo Retorno fue un fracaso. Perón tan solo pudo llegar al aeropuerto Galeão en el Brasil, desde donde tuvo que regresar nuevamente a España. En el país, debido posiblemente al carácter secreto de la operación y las internas propias del peronismo, no existió la reacción popular que podía esperarse. Jorge Rulli nos dice sobre la interna entre los combativos y los sindicatos. Tanto Gustavo Riarte como Mario Balotá, que dirigía el periódico Compañero, y Héctor Villalón antepusieron la cuestión ideológica a la guerra de liberación e instauraron la doctrina de priorizar la resolución de las contradicciones internas, lo que en ese momento equivalía a una lucha frontal contra la dirigencia metalúrgica encabezada por Augusto Timoteo Bandor. Así el operativo Retorno quedó totalmente en manos de la llamada burocracia, el bandorismo y sectores de la resistencia peronista ligados a Armando Cabo, a su vez también dirigente metalúrgico. Hubo quienes sostuvieron que el frustrado operativo no había sido otra cosa que una maniobra de Bandor para demostrar que Perón no podía regresar y que se hacía imprescindible un peronismo sin Perón. Sea como fuere, este fracaso dejó desgastada la relación entre Perón y Bandor. Para el exiliado líder no quedaba otra alternativa que la reorientación táctica. Llegaba el tiempo de endurecer su posición y volver a una política de confrontación. Para Bandor era momento de impulsar un proyecto político propio. La estrategia laborista del Lobo implicó un enfrentamiento directo con Perón, que se vio plasmado en las elecciones provinciales de Mendoza de 1966. La jugada de Bandor motivó la decisión de Perón de enviar a su mujer, Isabel Martínez, para garantizar la unidad del movimiento y el encuadramiento bajo su liderazgo. Los muchachos de la JP eligieron a Perón. Sobre ese momento histórico, Pancho Gaitán opina: Perón, que era un conductor genial y extraordinario, en aquel momento movió la dama.
Provocó un movimiento político en el interior del peronismo, dio la batalla y derrotó a Bandor en la discusión interna y en las urnas. Particularmente, las elecciones de Mendoza de aquel año fueron decisivas, así como la gira que hizo Isabelita por el norte del país, por todo el NOA, que culminó en Santiago del Estero. Hernando Goenaga ofrece otro punto de vista sobre Bandor. Isabel Perón tiene que venir al país en el 65 porque realmente había un proyecto laborista de Bandor en marcha. Él tenía un grupo de asesores que venían del trotskismo. El trotskismo aportó muchísima gente muy importante al peronismo, tipos valiosos, y en el gremio metalúrgico había unos cuantos. Daban libreto con su conocida teoría del entrismo. Había que entrar al peronismo para transformarlo. Bandor, con esa influencia, adopta un modelo de partido laborista, peronismo sin Perón. El líder metalúrgico había comenzado a amasar la idea de crear un partido obrero, independiente de Perón. Era la misma idea que en los 50 había alentado Cipriano Reyes, una versión deformada de la vanguardia obrera revolucionaria. En definitiva, él manejaba el movimiento obrero. Su temeridad lo llevó a acuñar aquella famosa frase: para salvar a Perón hay que estar contra Perón, y logró que la influyente revista Primera Plana le dedicara su tapa: Bandor o Perón. Finalmente, en Mendoza, Bandor apoyó al candidato neoperonista Alberto Cerú García, mientras Perón eligió como candidato propio a Enrique Corvalán Nanclares. El 17 de abril de 1966, las urnas dieron vencedor al Partido Demócrata. El candidato de Perón obtuvo el segundo lugar, mientras que el neoperonista Cerú García quedó relegado al cuarto. Con estos resultados, Perón reafirmaba con votos su liderazgo en el movimiento. Un mes después se produce el tiroteo de la confitería La Real de Avellaneda, donde mueren Rosendo García, bandorista, Domingo Blajakis y Juan Salazar, de Acción Revolucionaria Peronista, ARP, la agrupación de John William Cook. Según relata Walsh en su libro ¿Quién mató a Rosendo?, el que disparó contra Blajakis fue Armando Cabo, que era amigo de Bandor. Años más tarde, en 1975, Armando Cabo, padre de Dardo Cabo, junto a otros dirigentes como Sebastián Borro y Andrés Framini, integrarían el peronismo auténtico como parte de la tendencia revolucionaria, meandros en la historia de la militancia peronista. Militancia católica, semillero de cuadros. La Iglesia, y en particular las corrientes que nacen a partir del Concilio Vaticano II de 1962, fue parte esencial de todo el proceso que desembocó en la creación de las organizaciones armadas en los 70. Muchos jóvenes de clase media, formados en el marco del catolicismo, encontraron fácilmente los puntos en común que surgían entre la lectura latinoamericana del concilio y las ideas fuerza de justicia social y soberanía política que caracterizaron desde siempre al peronismo. Guillermo Capadoro recuerda: yo fui miembro de la JAC de San Nicolás. En la primera mitad de los 60 empezamos a interesarnos más por la política que por la religión. Dejamos vacía la JAC y fundamos un grupo juvenil cristiano. Este grupo colaboraba activamente en la resolución de problemas sociales que existían en los barrios periféricos de San Nicolás. Editamos una revista llamada Che Cristiano, en obvia relación al Che. Casi sin darnos cuenta empezamos a militar en el peronismo. No fue difícil vincular los valores que traíamos del cristianismo con las razones que nos daba la gente de su adhesión a Perón y al peronismo. Las largas mateadas en los barrios nos permitieron descubrir directamente qué significaba el peronismo para los hombres, mujeres y jóvenes más indefensos de nuestra sociedad. No fuimos adoctrinados, leímos la realidad y actuamos en consecuencia. La Iglesia despliega una organización de captación e inserción en los distintos sectores sociales, con una atención especial en los jóvenes. Desde la Acción Católica se organizan la Juventud Obrera Católica, JOC, la Juventud Estudiantil Católica, JEC, para los secundarios y la Juventud Universitaria Católica, JUC, también hacia una rama de profesionales y otra para las misiones rurales.
Y en las parroquias, para los niños, los aspirantes, y luego de los 15 años, la Juventud de Acción Católica. JAC. No es una casualidad que años después Montoneros desarrollara un esquema de frentes muy similar: JTP para obreros, JUP para universitarios, UES para secundarios, la JP en los barrios y más tarde los aspirantes, que se convertirían en oficiales. Los campamentos a nivel parroquial tenían carácter recreativo y formativo en materia espiritual y social para niños y jóvenes. En ellos se cantaba la marcha de la JAC, que en una de sus estrofas decía: «Si muero en la batalla sin inclinar la frente, seré condecorado con la cruz azul de acero de los héroes de la JAC». Muchos de aquellos niños que marchaban por la montaña cantando al sol, años después ingresarían a la militancia y las organizaciones armadas. Dante Oberlin fue dirigente sindical del gremio de gráficos y de la CGT de los argentinos. De origen santafesino, explica cómo dio sus primeros pasos en la militancia sindical, también a través de la JOC. Había algunos curas muy ligados al sindicalismo, como el padre José María Serra, que después abandonó los hábitos, y otros más que incluso bancaron peronistas perseguidos en su propia casa o en la parroquia. Pasé a militar en la Juventud Obrera Católica porque ese catolicismo era otra cosa que lo que yo conocía, mucho más comprometido y concreto. Más tarde me relacioné con Acción Sindical Argentina, fundada en 1954 por Emilio Máspero, obrero metalúrgico. Era un grupo que operaba dentro del movimiento obrero con los valores cristianos. Fue una estructura que apoyó claramente a la resistencia peronista, acompañando huelgas, movilizaciones y actividades diversas del peronismo. En el mundo universitario, el catolicismo extendía su influencia a través de agrupaciones tradicionales, como la JUC, pero también desde espacios que se desvinculaban de la impronta de la Iglesia. El movimiento humanista renovador en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA era un ejemplo. Desde la Universidad en Buenos Aires, algunos curas organizaban campamentos universitarios de trabajo, los CUT, en zonas pobres del norte con jóvenes estudiantes de clase media, con el fin de hacerlos tomar contacto con la realidad y concientizarlos. El tiempo fue demostrando que las vinculaciones entre la militancia católica y peronista eran estrechas. El compromiso social de muchos militantes de la JP empezó antes que la Iglesia, que por la militancia peronista. Muchas veces eran procesos paralelos. El caso del grupo originario de la FAP es emblemático en ese sentido. El seminario de Villa Devoto, cuna de militantes. Uno de los lugares claves de la época fue el seminario de Villa Devoto. Allí se formaron varios de los fundadores del núcleo inicial de la FAP y muchos curas que tendrían decisivas influencias sobre la militancia revolucionaria de ese momento. El seminario, hasta 1959, estuvo dirigido por la Compañía de Jesús. A partir de esa fecha, lo tomó el clero diocesano, y su primer rector fue el padre Eduardo Pironio, que se había formado con Jerónimo Podestá y Antonio Cuarrachino en La Plata. Pironio propicia una gran apertura teológica y pastoral. Los futuros sacerdotes tienen la posibilidad de vincularse con la realidad social, política, cultural y eclesial de la época. El padre Domingo Bressi señala: se incorporaron como profesores personalidades como Lucio Gera, Rafael Telio, Miguel Macialino, Pedro Heltman y Jorge Mejía, que introdujeron las temáticas que luego se desarrollan en el Concilio Vaticano II del 62 al 65. Además, eran verdaderos maestros en el sentido profundo de la palabra. Allí se formaron, entre otros, los curas Alejandro Mayol, Carlos Mujica, el mismo Bressi, Rodolfo Ricciardelli, Jorge Galli, Eliseo Morales, Juan de Laurenti y Jorge Goñi. En el verano del 62, nos relata Domingo Bressi, un grupo de seminaristas, entre quienes recuerdo a Galli, Ricciardella, Montero y otros, fuimos a la parroquia de Miguel Ramondetti, que era cura obrero.
Desde allí hicimos la experiencia de trabajar en diferentes fábricas como obreros durante el verano. Ramondetti, designado por Pironio como responsable de la experiencia, tenía una posición de izquierda no peronista, por la cual chocaba con Jorge Galli, que era un peronista en estado natural, de cuna, por eso no dañaba su mutuo afecto. Entre los seminaristas estaban Eduardo Moreno, José Pepe Ledesma, Eduardo Ciordía, Federico Mirré, Ricardo Agazzi, Tita Agriglia, J.C. Sacomano, el Negro Montero, José Deslarmes, Carlos Falaschi, Arturo Ferré Gadea y muchos jóvenes más que tendrían distintos niveles de participación política en los años siguientes. Uno de los fundadores del Grupo Sabino de Montoneros, Carlos Falaschi, nos cuenta sobre el seminario. Mi vieja, que era bastante piadosa, hizo un pacto con mi papá, que era ateo. Hice catecismo y en un momento me proponen ir a estudiar al seminario jesuita de Devoto, y eso me permite dar el ingreso a la facultad. Me voy del seminario en el 51 y milito en la Juventud Obrera Católica, la JOC, hasta la entrada en la facultad. La resistencia peronista también se acercó al seminario. Así lo memora Jorge Rulli. En el 63, cuando yo salgo de la cárcel, me designan miembro de la conducción de JP en un triunvirato donde estábamos Spina, Cacho y yo. Después me relaciono con Héctor Villalón, quien me encomienda la formación de la FAP en la provincia de Buenos Aires. Entonces me proponen hablar con Jorge Galli, que era seminarista. Conversamos mucho y lo que sale como una actividad es vincularnos con el seminario de Villa Devoto. A principios del 64 tomé contacto con Miguel Macialino, que en ese momento era uno de los profesores clave. Tuve una charla política y a partir de ahí queda una relación con otros seminaristas. Empezamos a trabajar con estos curas que en las vacaciones tenían trabajos en villas. El onganiato. El gobierno de Arturo Illia, que había asumido con el peronismo proscrito y con tan solo el 25% de los votos, no pudo sostenerse frente a las exigencias militares y en 1966 fue desplazado por el general Juan Carlos Onganía en nombre de la autotitulada Revolución Argentina. Las organizaciones sindicales nucleadas en la 62 y la 62 de pie acudieron a la Casa Rosada el día de la asunción oficial. Mientras tanto, el general Perón bajaba línea desde el exilio y llamaba a desencillar hasta que aclare. Sin embargo, los muchachos de la JP salieron casi por reflejo a repudiar la llegada de Onganía. Arnaldo Goenaga, que por entonces formaba parte de la conducción de la organización peronista 17 de octubre, recuerda las marchas y contramarchas en aquella coyuntura. Apenas asume Onganía, a la semana ya estábamos repartiendo volantes en el Bajo Flores. Le decíamos a la gente que se venía una dictadura sangrienta y la gente nos devolvía el volante y decía, muchachos, hay que esperar. Curiosamente, a 17.000 kilómetros, Perón dijo, hay que desencillar hasta que aclare. Desde 17.000 kilómetros, Perón sabía más de la psicología de la gente que nosotros. Guardamos los volantes y nos dedicamos a organizarnos y a entrenarnos militarmente porque esperábamos que aclare para volver a accionar. Le habíamos discutido muchas veces a Perón, pero otra vez la realidad nos marcaba que los equivocados éramos nosotros. Para muchas agrupaciones de la época había llegado el momento de empezar a prepararse para formas de luchas más intensas. El grupo en el que militaba Oscar Balestieri, la Federación de Agrupaciones Nacionales de Estudiantes Peronistas, FANDEP, atravesó un proceso de discusión interna. Un personaje muy interesante para nosotros en esa época fue César Marcos, un hombre de enorme experiencia. Nos reuníamos con él y charlábamos sobre lo que había sido el peronismo de la época anterior. Cuando llega el golpe de Onganía, con este grupo de universitarios hicimos una reunión y la conclusión fue, se acabó esta etapa, hay que pasar a la lucha armada. Todos. El trabajo en la universidad que se vaya a la mierda. Tenemos que armarnos en grupos con una organización celular. En esta reunión, un pequeño grupo proveniente del PC discutió esta moción y planteó que el trabajo en la universidad había que continuarlo. Entonces se abren. Más tarde formarían los Demetrios, y sus jefes terminaron asesinados por la AAA. Las FAP en Taco Ralo.
A lo largo de la resistencia peronista hubo varias fundaciones de la FAP por parte de distintos grupos. Militantes de Buenos Aires, Jorge Rulli, Gustavo Riarte, Cacho El Cadri, Néstor Berdinelli, David Ramos, Amanda Peralta, Eduardo Moreno y otros del interior usaron alternativamente la sigla FAP para confluir en la experiencia rural de Taco Ralo y en la posterior actividad urbana. Eduardo Moreno, junto con Federico Mirré, José Deslarmes, Juan de Laurenti, Jorge Galli y Pepe Ledesma, mientras estudiaban en el seminario, comenzaron a militar políticamente en Villa Jardín, vinculados a la casa de oración de las hermanitas de Foucault. En esa casa daría sus primeros pasos el grupo originario de la FAP. José Pepe Ledesma entiende que el de Villa Jardín fue el verdadero grupo originario de estas. Para la historia de la lealtad es importante el recorrido histórico de este grupo, porque Pepe Ledesma y Eduardo Moreno, junto a otros combatientes, serán luego los oscuros de la FAP y más tarde en Montoneros romperán para formar la lealtad. Cuando salimos del seminario, nos relata Ledesma, fuimos a parar a Villa Jardín. Allí ya estaba asentada una comunidad católica, las hermanitas de Foucault, un grupo compuesto por laicos obrajeros. Llegaron de Villa General Ocampo, en el Chaco santafesino, gente de San Isidro, los cristianos Élida Luparias, Arturo Ferré Gadea, Marcelo Soler, Herminio Bayón, Eduardo Moreno, Lucía Cullen, ex seminaristas, ex curas y las familias integradas de la villa. Un día una pareja clandestina y sin documentos se acerca a pedir refugio. Eran sobrevivientes del estallido del departamento en la calle Posadas, venían de la columna trotskista peronista del Vasco Bengoechea y estaban dispuestos a lanzarse a combatir en Tucumán. Son Amanda Peralta y Antonio Vanegas. A partir de ahí se empieza a hablar, a profundizar, y allí nacen las Fuerzas Armadas Peronistas. Este es el grupo inicial de la FAP, luego se agregaron otros grupos de juventud peronista. El Caballo Vanegas y la Negra Amanda habían recibido instrucción militar en Cuba. Néstor Berdinelli también había estado. Néstor le decía siempre a Abal Medina: a Cuba fuimos 500 a recibir instrucción militar, pero los únicos que somos guerrilleros somos los 10 peronistas, y todos estamos a los tiros. Los otros 490, ¿dónde están? La primera operación no se firmó, fue en un puesto de guardia en Campo de Mayo. Esa noche fueron Néstor Berdinelli, la Negra Amanda, el Zumbo, que era de la JP del grupo de Salvide, y yo. Éramos 4. La Negra se puso una pollerita cortita y salió revoleando la cartera. Los soldados la metieron adentro y cuando entró sacó el chumbo y los puso a los 3 contra la pared. Nosotros estábamos en el pasto de la cuneta, entonces se asomó y nos hizo seña con una lamparita. Ahí entramos todos y le sacamos los fierros. La primera operación de carácter militar publicitada fue el asalto a un banco en la localidad de Aldo Bonzi, provincia de Buenos Aires. El operativo sufriría un primer traspié que obligaría a los militantes a repetir el asalto. Más tarde vino la acción más ambiciosa de la organización. Fue en el terreno rural, en Taco Ralo, provincia de Tucumán. Un grupo de 14 combatientes subió al monte con el objetivo de instalar un foco rural y lanzarse a la lucha armada. La operación resultó un fracaso y concluyó con la detención de los militantes en septiembre de 1968. David José Ramos integraba el grupo de combatientes que fueron apresados. Nosotros formamos un grupo que fue a Taco Ralo, pero no llegamos a operar. Era un grupo compuesto por gente de todo el país. Había gente de Misiones, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Entre Ríos, Santa Cruz, Tucumán y Salta. Con un representante de cada zona dejamos un comunicado firmado con nombre y apellido de cada uno de los que participaban. Una de las cosas que nos planteábamos era no llevar jóvenes. El menor tenía 23 años, el orangután Pérez. Era el único y hubo toda una discusión para incorporarlo. Después éramos todos mayores de 25 años. Para poder entender la etapa hay que pensar que en ese momento lo que nos unía era nuestra identidad peronista y la necesidad del retorno de Perón. Ese era un hecho suficientemente amplio y convocante. Estaba toda la experiencia de los hombres de la resistencia que habían luchado hasta ese momento por lo mismo. Si uno observa la composición de la gente del primer momento, era gente que venía de todos lados. El mal
análisis en la elección del territorio fue el que nos llevó a la detención. Cuando nos fue a buscar la policía creía que éramos un grupo de contrabandistas. Una mañana habían salido los compañeros para hacer una caminata de reconocimiento de la zona e ir acostumbrando el cuerpo, y nos rodearon cerca de 100 vigilantes de la policía de Tucumán y coparon al grupo, que estaba desarmado. Las armas habían quedado todas en el campamento. Los que habíamos quedado en el campamento para preparar el desayuno éramos Ferré, Gadea y yo. Nos resistimos y a mí me quebraron un par de costillas. Según el parte policial, los detenidos fueron Juan Bertelli, Leonardo Slutsky, Carlos Olivera, Envar El Cadri, José Luis Rojas, Amanda Peralta, Hernán Aredes y Néstor Berdinelli. En Río Gallegos cayeron presos Ángela Hernández Osorio, Héctor Mancilla, Juan Carlos Pizarro, Archibaldo Smart, Orlando Stimmerman y Jorge Zepernik, futuro gobernador en 1973. En Tucumán, Enrique Ardetti y Félix Serravalle. En Resistencia, Rodolfo Horacio Martínez. Y en Buenos Aires, Ramón Frontini y más tarde Gustavo Riarte. Los combatientes acusados fueron defendidos por el abogado de Perón, Isidoro Ventura Mayoral, junto con León Smoliansky y Mario Kestelboim. 4 meses después de la caída de Taco Ralo, se produce la detención de otro grupo de jóvenes peronistas en Abra de Santa Laura, una zona limítrofe entre Salta y Jujuy. La incipiente organización se llamaba Los Cabecitas Negras. Los integrantes del grupo, oriundos del partido de General San Martín de la provincia de Buenos Aires, eran Gerardo Burgos, Edgardo Lombardi, Ricardo Garcilaso, Franco Lupi y José Tito Quinteros. En definitiva, Taco Ralo marcó un punto de inflexión en la historia del peronismo combativo. Representó la aparición de una guerrilla peronista constituida por cuadros militantes que venían luchando desde la resistencia. Los presos de Taco Ralo recuperaron la libertad recién el 25 de mayo de 1973. Por lo tanto, esos cuadros no pudieron participar ni aportar su experiencia en el periodo 69-73. Aunque desde la cárcel fueron dando la discusión política que los nuevos dirigentes de las organizaciones con los nuevos dirigentes de las organizaciones armadas. El foco rural de la FAP significó el paso de la resistencia a la ofensiva, pero al mismo tiempo un fracaso organizativo militar. Sin embargo, como lo fue la muerte del Che para Latinoamérica, Taco Ralo fue el llamado a la lucha armada a una nueva generación de militantes revolucionarios argentinos. Los hijos de Perón. Envar El Cadri fue el líder político de Taco Ralo y referente de ese espacio militante nacido en el combate de la resistencia post-55. En el siguiente texto, que fue escrito en los años 90, refleja el sentir de esa generación. Fuimos hijos suyos, es cierto, en todos los sentidos. Hijos de su ejemplo y voluntad puesta al servicio del pueblo, hijos en el amor y respeto que se siente por un padre querido, hijos que por la magia de una palabra, compañeros, se transformaron en hermanos. Así lo sentimos a Perón, como a un padre. Padre eterno le gustaba llamarse y tenía razón. Sus hijos nos peleábamos como suele suceder entre los hermanos, pero guay que de afuera nos torearan. Ahí formábamos uno en su defensa. Pertenezco a la generación de los únicos privilegiados, la de quienes leíamos Mundo Infantil antes que Villiquen. Cuando en el 55 dejamos atrás la niñez privilegiada, esas lecturas fueron responsables de que nuestra adolescencia tuviera olor a clorato de potasio y azufre, mientras que la de los adoctrinados por Villiquen podía disfrutar de chicles goma bazoca o los beneficios del nylon importado de USA. Crecimos de golpe en medio de bombazos y persecuciones. Los padres de nuestros compañeros eran las víctimas de la libertad recuperada. Vergara Russo moría el 16 de junio en Plaza de Mayo. Cogorno fusilado un año después. Ahí nos sirvió la sangre rebelde que Evita nos inculcara. Empezamos la lucha por el retorno de nuestro padrecito con lo que teníamos y podíamos. ¿Acaso no se habían usado piedras y aceite hirviendo para contener las invasiones inglesas?
¿Por qué no podríamos hacerles la pata ancha a estos nuevos invasores disfrazados de libertadores? Espontaneísmo, voluntarismo, desconocimiento de las condiciones objetivas y subjetivas, amén de las climáticas y estratosféricas. De todo pueden ser acusados estos tosudos hijos de Perón, que se jugaron por su retorno, que dieron su vida por él y soñaron con una patria liberada. De todo, menos hijos de puta. Y qué lindo fue tener hermanos como aquel Tito Bevilacqua, o aquel otro Felipe Vallese, Misterix por su impermeable blanco, aquel gigante Gustavo Riarte, o con Jorge Rulli viviendo en Montevideo, gracias a las noches de póker con que el gordo Cook hacía una diferencia para ayudar a los muchachos, o el bueno de Dardo Cabo distribuyendo gelatinita a los compañeros de la resistencia, o el petitero, el anguila, el del poncho colorado, toda aquella barra de Corrientes y Esmeralda, el Vasquito Unamuno, aquellos que como José Luis Nel venían del nacionalismo fierrero y se fueron entregando en cuerpo y alma en este peronismo montaraz que trataba de pegar fuerte y duro para destruir la oligarquía y los imperialismos en simulada pugna. Y cuando nos tocaba perder, perdíamos, calladitos nomás, avergonzaditos nomás, pero de pie, con la mirada desafiante, como decían las crónicas policiales. Los hijos de Perón fuimos duros y tiernos, serios y jodones, dialoguistas y apretadores, enamoradizos y olvidadizos, cantores y gritones, apresurados y retardatarios, pobres y pobrísimos. Nosotros, pobres de solemnidad, pobres vinimos al movimiento, pobres los servimos aun cuando millones pasarán por nuestras manos, y pobres seguiremos hasta el día en que nos vayamos a jugar con el viejo, arriba en alguna nube. Los hijos de Perón seguimos creyendo que es realista pedir lo imposible, o que podemos alcanzar las estrellas, aunque estén muy altas, o que se puede y se debe vivir como hermanos. El peronismo en los claustros. El gobierno de Onganía empezaba a dejar en claro su perfil represivo. El desalojo de la universidad, conocido como la Noche de los Bastones Largos, fue quizá el ejemplo más explícito de su política autoritaria. Esto motivó la radicalización de sectores medios universitarios que se acercaron a las políticas nacionales y al peronismo. Norberto Raffoul recuerda esta etapa. Llevaba Onganía para quedarse por 20 años y obviamente la respuesta del movimiento estudiantil fue condenatoria. Se vive un interregno de un mes en el que nos ilusionamos con la posibilidad de poder preservar la autonomía universitaria hasta que la Noche de los Bastones Largos del 29 de julio de 1966 nos mostró la realidad con toda su crudeza. En el tránsito hacia una línea, más nacional, popular, una de las agrupaciones de mayor crecimiento fue el Frente Estudiantil Nacional, FEN. Rodolfo Beltramini, que ingresa al FEN junto a Raffoul, señala: luego del golpe de Onganía, hay una generación que se retira y una fortísima politización. Ya las reivindicaciones estudiantiles, sin dejar de ser esgrimidas, forman parte de una denuncia del nuevo régimen nacional. En nuestra agrupación se produce una especie de centrifugación, donde eclosionan las tendencias anteriores y se forman tres grupos nítidos: los que iniciamos el camino hacia el peronismo acercándonos a la gente de filosofía y letras para integrarnos al FEN, los que se inclinan hacia las tesis trotskistas impulsadas desde farmacia y los que simpatizan con los maoístas de ingeniería. La incorporación plena del FEN al peronismo y el reconocimiento de la conducción de Perón llegó recién en 1970 y representó para la organización un crecimiento tal que alcanzaron a extender su presencia a las universidades del litoral, Mendoza, Mar del Plata y Tucumán.
Con impronta peronista nacieron también la Fuerza para la Organización Revolucionaria Peronista, FORPE, la Federación Universitaria para la Revolución Nacional, FURN, la Federación de Agrupaciones Nacionales de Estudiantes Peronistas, FANDEP, y las reconocidas cátedras nacionales, donde docentes e intelectuales daban la discusión en el plano académico. Alcira Argumedo fue una intensa partícipe de este fenómeno universitario. Había comenzado su militancia haciendo trabajo barrial en la zona de Quilmes durante la primera mitad de la década del 60, mientras coqueteaba con el marxismo en la universidad. La misma práctica militante la fue acercando al peronismo, que según confiesa, nos terminó de romper absolutamente cualquier tipo de elementos de elitismo. Entramos a dar un debate en el campo de la academia desde el pensamiento nacional o latinoamericano. Esto introduce un fenómeno bastante nuevo porque ya el peronismo no era solamente una identidad política, sino además un potencial teórico que estaba en condiciones de debatir con las vertientes de la sociología tradicional, incluso con las vertientes del marxismo. Es ahí donde empieza este fenómeno de las cátedras nacionales, que es la búsqueda de un pensamiento autónomo, no solamente nacional, sino latinoamericano. Empezamos a ver lo que era la vinculación con Cárdenas, con Vargas, con Jorge Eliezer y Eliezer Gaitán, con Arévalo y Arbenz en Guatemala, etc. Obreros y estudiantes unidos y adelante. Las divisiones en el interior del movimiento obrero organizado dieron surgimiento en 1968 a la CGT de los Argentinos, conducida por el dirigente gráfico Raimundo Ongaro. El otro sector sindical pasó a denominarse CGT Azopardo, cuyo secretario general era Vicente Roqué, pero el verdadero hombre fuerte era Augusto Timoteo Bandor. El grupo de la CGT de los Argentinos tenía varias particularidades: la relación dinámica con las regionales del interior, el acercamiento a sectores eclesiásticos como el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, la publicación de un periódico dirigido por el periodista Rodolfo Walsh y una fuerte presencia estudiantil. Militantes que venían recorriendo hacía tiempos los caminos de la resistencia recibieron con buenos ojos la creación de esta central sindical. Cuando aparece en el 68, nos cuenta Arnaldo Goenaga, nosotros nos integramos a la CGT de los Argentinos, que tenía un gran atractivo porque nos mezclaba mucho con los estudiantes, un sector que nosotros no teníamos. El dirigente Dante Oberlin recuerda: en el gremio gráfico pasé a ser secretario de organización de la Federación Gráfica Bonaerense, que presidía Raimundo Ongaro. Simultáneamente presidía Acción Sindical Argentina a nivel nacional. Manteníamos lazos con los compañeros que luego fueron la cúpula de la CGT de los Argentinos, como Raimundo Ongaro, Julio Guillán, de Telefónicos, y Jorge Di Pasquale, de Farmacia. Alejandro Peirú, militante del sector estudiantil, nos explica que cuando se conforma la CGT de los Argentinos, me ponen de coordinador de sus equipos técnicos, lo que era una situación disparatada porque yo tenía 21, 22 o algo así. Si la irrupción de la CGT de los Argentinos representó un polo de atracción sindical para sectores estudiantiles, el cordobazo sería el punto máximo de confluencia entre los sectores obreros y de estudiantes. El levantamiento popular cordobés logró sublevar a todo un pueblo contra las fuerzas represivas y puso en jaque a la dictadura de Onganía en un contexto de creciente conflictividad social.